Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. Cuba resiste en plena crisis energética a los embates desde Estados Unidos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy profundizaremos en este tema junto al historiador e investigador cubano Hassan Pérez Casabona. Qué gusto recibirte en Enfoque. Vamos a contarle a la audiencia que hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero hay algo muy importante que me dijiste por teléfono y que hago extensivo a todos los pueblos latinoamericanos, y es la lucha incansable contra las dificultades. Así que muchas gracias por tus palabras y tu empeño para que esta entrevista salga contra viento, marea e internet. Hoy Cuba atraviesa una gravísima crisis energética con todo lo que esto impacta, no solo en el gobierno, sino también en el pueblo cubano. Un tema que tiene varias aristas y que vamos a estar analizando contigo aquí en el programa. Pero hay algo muy determinante que quiero avanzar y que tiene que ver con el embargo que mantiene desde hace décadas Estados Unidos sobre Cuba. Hassan, ¿cómo ves el tema del bloqueo y sus consecuencias? En los últimos años, y particularmente en los últimos meses, se ha recrudecido hasta niveles inimaginables. No podemos olvidar que durante el mandato del presidente Donald Trump se aplicaron 243 medidas que intentaban doblegar, asfixiar a la economía cubana y que la revolución colapsara. Esas medidas a partir del 2017 han estado surtiendo un efecto, se ha recrudecido sobre nuestra cotidianidad. A esto hay que sumar también los efectos de la COVID-19, de la pandemia que afectó a escala global y de lo cual países subdesarrollados, tercermundistas como nosotros, nos ha costado mucho más trabajo poder retomar los niveles precedentes. Pero quiero dejar claro que el bloqueo es un andamiaje de más de 60 años, es un sistema integral para perseguir, para doblegar a la revolución cubana en todos los ámbitos, en el económico, financiero, impacta en todas las esferas de la vida y en los últimos años se ha recrudecido, particularmente a partir de la llegada del presidente Donald Trump y que la administración Biden ha dejado intacta cada una de esas sanciones. Pensando un poco, Hassan, en ese recrudecimiento que recién mencionabas, se vienen las elecciones en Estados Unidos dentro de muy poquitos días, el próximo 2 de noviembre. ¿Considerás que gane quien gane en estos comicios, habrá un nuevo embate contra La Habana por parte de Washington? Nos hemos educado en estos más de 60 años de resistencia en no depender de una administración foránea. Hemos cifrado siempre en nuestra capacidad de resistencia interna y de desarrollarnos más allá del rostro visible que esté en el despacho oval. Sin lugar a dudas, Trump fue terrible para Cuba y para otros muchos lugares. Te señalé las 243 medidas. En realidad nosotros creemos que lo único sensato para un dirigente estadounidense es retomar el enfoque de los últimos 25 meses, los últimos 2 años de la administración Obama, que confirmó que era posible un diálogo civilizado, respetuoso y avanzar en función del interés común, no solamente de la parte cubana. El pueblo estadounidense sufre las consecuencias del bloqueo a Cuba, se priva de que medicamentos, por ejemplo, de la industria biotecnológica, de la industria farmacéutica cubana, estén a disfrute del ciudadano estadounidense. Ahí me viene a la mente ahora, por ejemplo, un producto, el Everproc PET, que es el único producto efectivo para el tratamiento de las úlceras de pie diabético y que el ciudadano estadounidense no puede disfrutar. En Estados Unidos se producen alrededor de 500.000 amputaciones y el producto cubano ha hecho maravillas porque está validado en más de 50 naciones del mundo, no solo de países de África, de América Latina, sino también en naciones de Europa, en otros países desarrollados. Yo creo que en realidad Trump en su bravuconería electoral ha estado remarcando que él endurecería aún más las sanciones contra Cuba. La aspirante Kamala, vicepresidente Kamala Harris, viene de un gobierno con
con Joe Biden, que Joe Biden fue vicepresidente del presidente Obama, y sin embargo sabemos que también se quedó paralizado. Por eso es que hay un reclamo tan fuerte en los últimos días. Han salido editoriales del New York Times y de otras agrupaciones, de People Forum, muchas agrupaciones en los Estados Unidos, que le están diciendo al presidente Biden, y yo creo que también es un mensaje que envían a la vicepresidenta Kamala Harris, de que le quedan menos de 90 días para sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores y para echar por la borda todo ese andamiaje infausto que la administración Trump colocó. Yo te diría que sí, tiene un efecto tremendo lo que ocurra en las elecciones. Nosotros tenemos que superar errores internos, tenemos que ser capaces también de movilizar, desatar nuestras fuerzas productivas. Estamos en esta vecindad y la vocación de querer controlar los destinos de Cuba para la élite estadounidense tiene más de 200 años. Se remonta incluso antes del origen de Estados Unidos como nación moderna, desde el 4 de julio de 1776, en la mentalidad de los padres fundadores. Y ahí está la doctrina Monroe de 1823. Y está también la política de la fruta madura, diseñada particularmente hacia Cuba, totalmente convergente con la idea del presidente Monroe y de su secretario de Estado de entonces, John Quincy Adams, de concebir a América Latina como el patio trasero, como el lugar donde ellos pueden hacer lo que les venga en gana. Lo que ha pasado en este hemisferio, y particularmente después que la Revolución Cubana triunfa en enero del 59, antes de declarar el carácter socialista, antes de tener relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, un hecho que es de mayo de 1960, es que Cuba vino a quebrar ese sistema de dominación hegemónico, hemisférico, neopanamericano, monroísta, que Estados Unidos había venido labrando desde el siglo XIX, desde comienzo del siglo XIX, y que tiene su crisol con la creación de la Organización de Estados Panamericanos, aquella 9ª conferencia de Bogotá de abril de 1948, la creación de la OEA como el brazo para hacer el trabajo sucio de la política exterior de los Estados Unidos y tener maniatados a los pueblos nuestroamericanos. Hassan, estamos en un momento de quiebre en donde vemos la caída del mundo unipolar, se está fortaleciendo el mundo multipolar. Sin embargo, Estados Unidos sigue mordiendo Medio Oriente, sigue mordiendo Ucrania, también América Latina. ¿Por qué considerás que a pesar de este declive, que lo vemos, lo constatamos todos los días, mes a mes, año a año, Estados Unidos no suelta a Cuba? Hay un declive, ese declive hegemónico, relativo. Te daba algunos datos al inicio del peso de los Estados Unidos, de la perspectiva económica, poblacional y militar. En realidad viene sucediendo desde mediados de la década del 70. El Estados Unidos de hoy no es el que emanó de la Segunda Guerra Mundial, no es el que diseñó Bretton Woods, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el que tenía el 80% de las reservas en oro. Hay un mundo nuevo en emergencia, en construcción. La cumbre de Kazán de los BRICS de hace unas horas viene a confirmar la pujanza, el extraordinario papel de liderazgo que tienen esas nuevas agrupaciones. No solo los países originales, Brasil, Rusia, la India, China, luego Sudáfrica, el denominado BRICS Plus, con los que se incorporaron este año, Etiopía, Irán y otras naciones, y con los 13 que acaban de adquirir la condición de socios, entre ellos nuestro país, que fue aceptado en la categoría de socio, que es un eslabón previo a tener plenos derechos, en el camino a transitar a tener plenos derechos. Es una demostración. El mundo de hoy no se puede entender sin el papel de los BRICS y de otras organizaciones. Hassan, el mundo está en disputa y Estados Unidos, como forma de mantener su hegemonía, señala a varios países como sus enemigos. Entre ellos, en Asia, por ejemplo, se encuentra China, al que muestra al resto del mundo como alguien muy peligroso. ¿Cómo ves esta situación? China no va con bases militares a interactuar con ningún país. China propone proyectos de crecimiento y de ventaja mutua y lo ha tenido con África y lo ha tenido con América Latina. No impone condicionamientos políticos como hacen las autoridades estadounidenses que vienen constantemente. ¿Qué puedo explicarle yo a una audiencia, por ejemplo, en el Cono Sur, con las dictaduras militares en la década de finales del 60, de la década del 70, la terrible Operación Cóndor, el heroísmo también de los pueblos latinoamericanos que tuvieron que resistir los embates de esas dictaduras monstruosas que Estados Unidos jamás condenó
ni en la Comisión de Derechos Humanos, ni en nada. Al contrario, se sabe el papel de la CIA, por ejemplo, de apoyo a la DINA de Pinochet, a toda la DICIT en Venezuela, a todo lo que ocurrió también en otras naciones, incluso en Brasil, desde mediados del 60, de que le dan el golpe de Estado a João Goulart hasta 1986, en Bolivia. Toda esa historia está ahí, que es también, yo diría, Ale, otra idea central del mundo que está en disputa. Tiene que haber una capacidad desde nuestros procesos, desde nuestras experiencias históricas, de que no se pierda la memoria. Hay una avalancha en la colonización cultural, en borrar nuestros estilos de vida, nuestros atributos identitarios que están en la música, en la literatura, en el teatro, en todas las facetas, en la cultura, en el deporte. Hay una visión también esa eurocéntrica, proimperial, que intenta dibujar un mundo con un solo patrón de éxito, el mundo hollywoodense, donde todo lo demás no cabe y va en detrimento de nuestra cultura originaria. Por eso cada vez que uno siente que hay victorias en cualquiera de estos ámbitos donde tenemos una riqueza tremenda, le hacemos una gran contribución a nuestros pueblos, no solo desde el presente, sino hacia el futuro. Han intentado crear un patrón de que da lo mismo un tipo de ciudadano que pueda desempeñarse en 8 o 10 países del mundo, pero que no tenga nada que lo distinga. Y yo creo que nosotros tenemos una visión diferente. Tenemos un tipo de ciudadano que pueda aportar al desarrollo mundial, pero que tenga muy hondo, que cale muy hondo en él sus valores identitarios que son ancestrales. Es decir, aquella idea martiana de que patria es humanidad, pero donde también sentimos el orgullo de representar una manera de razonar, de desarrollarnos con la naturaleza, y que eso no se pierde en el gran concierto donde prevalece solo lo autoritario, lo discriminativo, lo xenófobo, un tema que tiene tanto peso en las elecciones de los Estados Unidos, el desprecio al migrante, al otro, a partir de criterios que, en el caso estadounidense, desde el blanco, anglosajón, protestante, han estado como fermento político de esa élite durante más de 200 años. Hassan Pérez Casabona, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Un placer extraordinario, un gran abrazo a todos ustedes y bueno, desde aquí el mensaje de Cuba, que más allá de las penurias, de las escaseces, desde las vicisitudes, José Martí también decía que la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra. Nosotros sentimos orgullo de nuestra historia, creo que estamos claros de cuáles son los desafíos y en ese andar vamos a luchar, como la Garra Charrúa, como nuestros equipos de béisbol, como la albiceleste campeona ahí en Qatar, como esa identidad también caribeña, con todo el compromiso desde nuestra América hermosa, pujante y también digna, la dignidad que nos hace con la frente en alto, paseando por cualquier lugar de este planeta. Así que un gran abrazo para ti y para todo tu colectivo de trabajo. Ustedes le decimos que pueden escuchar la entrevista entera por www.radiovictoriagt.com. Ya se viene la frase del día, tengan todos ustedes una excelente jornada, buena vida para todos. La frase del día. Estamos en esta vecindad y la vocación de querer controlar los destinos de Cuba para la élite estadounidense tiene más de 200 años. Se remonta incluso antes del origen de Estados Unidos como nación moderna, desde el 4 de julio de 1776, en la mentalidad de los padres fundadores. Y ahí está la doctrina Monroe de 1823. Y está también la política de la fruta madura, diseñada particularmente hacia Cuba, totalmente convergente con la idea del presidente Monroe y de su secretario de Estado de entonces, y un Quincy Adams, de concebir a América Latina como el patio trasero, como el lugar donde ellos pueden hacer lo que les venga en gana. Lo que ha pasado en este hemisferio, y particularmente después que la Revolución Cubana triunfa en enero del 59, antes de declarar el carácter socialista, antes de tener relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, un hecho que es de mayo de 1960, es que Cuba vino a quebrar ese sistema de dominación hegemónico, hemisférico, neopanamericano, monroísta, que Estados Unidos había venido labrando desde el siglo XIX, desde comienzo del siglo XIX, y que tiene su crisol con la creación de la Organización de Estados Panamericanos, aquella 9ª conferencia de Bogotá de abril de 1948, la creación de la OEA como el brazo para hacer el trabajo sucio de la política exterior de los Estados Unidos y tener maniatados a los pueblos nuestroamericanos. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Avia Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá, Guatemala,
Aviala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.